No, el programa anterior no, es que en un intermedio ahí, don Álvaro empezó a cantar y lo hace bien. Y entonces don Alberto dijo que como Caruso o algo así. Yo dije, no, que baratuzo, pero está bien, está bien. No, yo le dije, pues que no nos puede comparar con Caruso, ya, pero eso. tal vez con Sinatra, ¿verdad? Bueno, sin atractivos. Con Atra puede ser también, porque Sinatra. No, al final. No, ves, ya también, sí. Que se sienta con Atra, no. Está bien que se sienta sin Atra, pero de encima ya la cosa se va poniendo muy feo. Ya quiere tener demasiados atributos, ¿verdad? Sí. No, en el programa anterior. Todos los atributos. En el programa anterior terminamos hablando de cadáveres manoseados. Otro que quería mencionar, el de Napoleón, ¿verdad? A Napoleón en el cabello le anduvieron haciendo manoseos, pero hace muchos años. Sí. Tal vez ya todavía no había técnicas adecuadas para estar seguros, porque alguien lanzó la sospecha de que los ingleses lo habían envenenado poquito a poco con arsénico. Eso existió como... Eso se hace. Existió como... Los Borgia lo usaban constantemente. Sí. Pero no recuerdo que hubiera quedado nada. Por cierto que sí leí una vez una cosa que es pintoresca como los diablos. Imagínense la época en que... Primera vez que me dicen que los diablos son pintorescos. Pero en fin, los diablos son pintorescos. Son tan pintorescos que los pintan. Son colorados, pero bueno. No, que en la época en que Napoleón estaba allá encerrado en aquel islote aislado de Santa Elena. Elba o Santa Elena. No, Santa Elena, ¿verdad? Elba es en el Mediterráneo. Sí. Elba es el conde de Montecristo. Sí. No, pero ahí estuvo Napoleón. En la isla de Elba, en la primera. Te estoy diciendo que Elba se conoce por el conde. Se conoce más por eso. Porque ella arranca el conde de Montecristo. Por la prisión de Yves. Así se llamaba. Elba. Sí, pero la prisión se llamaba Yves. Yves con V. Yves. Sí. Bueno, Yves. Sí, cierto. Hay por ahí el castillo de Yves. El castillo de Yves. Con F. No, de Yves. Es que yo creo, a mí me confunde, porque yo creía que era con F. Con F, pero de furia, de feo. De furibundo. Pero fíjese que entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que en vez de estar hablando de Napoleón, ya están hablando del conde de Montecristo. Sí. La isla clásica para Napoleón fue Santa Elena. Y ahí fue donde murió. Sí, que yo creo que no la usan, entonces la debe haber hundido. No, ahí ¿Para qué la usan ahora? Para conservar albatros y eso, muchas aves. Pues estaba ahí y entonces... No, hombre, tienen instalaciones y todo. Claro. ¿Qué tienen ahí? ¿Cómo? A la Marina Cuestión de submarinos, sí. Bueno, claro. Bueno, hablando de submarinos, justamente, Napoleón estaba ahí y hubo una conspiración, vea qué pintoresca fue, un intento para irlo a rescatar desde Brasil. Ajá, desde Brasil. Sí, claro, porque fíjese dónde está esa isla, ¿verdad? Sí. Si yo voy a escoger un lugar... El quinto de la perla, sí. La idea era, de los conspiradores, no se llegó a cabo, pero es pintoresca en sí, era llevarse un barco hasta una distancia que no se respetara sospechas de la Marina de Su Majestad Británica, y entonces ahí soltar desde el barco un artefacto, un artilugio que era el preludio del submarino, para ir a sacarlo en un submarino. Claro, nunca se pudo ejecutar. Yo nunca he sido muy seguidor de Napoleón, ni me interesa mucho en leer sobre él. Pero sí hay una pregunta que sí me he hecho, y que tal vez ustedes, que son tan napoleónicos, no me pueden contestar. Ya se quitaron el tiro. Yo lo execro. No, me interesa como... Yo no soy napoleónico. Me interesa Hitler. Personaje histórico. Como un hombre que llevó sus tropas hasta Moscú, no cruzó el Canal de la Mancha. Eso es la pregunta del millón, claro. Sí, de veras. De veras. Increíble. Yo siempre me he hecho esa pregunta. Bueno, esa será siempre la pregunta que se hagan los mismos españoles, porque los españoles estaban en los Países Bajos cuando la catástrofe de la gran flota, de la Invencible. De la Invencible. Y yo me pregunto, ¿cómo diablos no se les ocurrió primero hacer un ejército que cruzara el canal y distraer para... Claro.
que no le pidieron consejos a uno, don Alberto. Es lo que yo digo. Problema que no habíamos A mí Napoleón me preguntó, le digo, cruza el canal de la Mancha y juegue ese México. Sí, primero, claro. Sí, claro. Y bueno, pero también es que don Alberto es el mismo, la misma pregunta que se haría cualquier nazi actual. ¿Por qué Adolfito no cruzó el canal de la Mancha antes de irse a meter en Moscú, donde lo hicieron leña? Sí. Mandar a No, pero él no fue en Moscú, fue en Stalingrado. Bueno, no, pero no llegó a Moscú. Por eso, pero el blanco. Sí, pero llegó a San Petersburgo. Sí, o Leningrado. El que está, Operación Barbarroja se llamaba. El que está en las puertas de San Petersburgo ya está claro. a un día de Calesa de Moscú. Sí, así es. Pero bueno, la verdad es que... Y con un general de primera. ¿Para qué es el miedo que le han tenido a los ingleses? Puro miedo a los ingleses. No, yo sé cuál, don Alberto. La comida de los ingleses. Él tenía cierto respeto por los ingleses, Hitler. Sí, lo tuvo todo el tiempo. Además, cuando Dunkerque, ¿qué le costaba seguir? Y acabar con la fuga de todos los... Si era facilísimo en botes, en todo, y él estaba con los tanques. Ingleses se habían creado una reputación de invencibles. Sí, así. Yo creo que ahí también, don Alberto, yo creo que ahí había... Y la verdad es que se la habían creado con verdad. Con los alemanes había una cosa psicológica importante. Para los alemanes, en el fondo de su corazón, Inglaterra era un reino alemán. Claro. Así es, exactamente, eso es. Bien, es decir, hubo siempre una actitud que no la tenían por los franceses. El problema de los alemanes es que Inglaterra era, para los alemanes, el obstáculo que tenían él. ¿Para dominar el mundo? No, para dominar el mundo no. Pues el mundo... No, seamos más modestos. Europa. El espectáculo que tengan para vender sus productos en el mundo. Bueno. Pero estaban vendiendo. No, en América Latina. El mercado alemán en América Latina. Bueno, pero era grande. En cambio, Inglaterra, los productos ingleses no. No, pero que tenía el Imperio Británico. El Imperio Británico era una envergadura. Sí, claro. Y además, el Imperio Británico... El problema para los alemanes es que no podían declarar la guerra a Inglaterra porque al fin y al cabo el Kaiser y el rey de Inglaterra eran primos. Eso. Entonces, el tiro a los ingleses era provocar a los franceses para que los franceses le declararan la guerra a ellos y los ingleses, por solidaridad con Francia, obligar a los ingleses. Acuérdese de solidaridad con Francia, lo que dijo, no sé si fue Hitler, pero uno de esos grandes generales, no Hitler, no me acuerdo, von Rundstedt, que dijo, es que los ingleses van a pelear hasta el último francés. Bueno, esas son frases de los franceses. Sí, bueno, pero... Bueno, no, pero fíjese cómo empezó la guerra del 14. Asesinan al heredero del trono de Austria-Hungría. Sí. Entonces, Austria-Hungría se siente obligada... En Sarajevo, ¿cómo era? Fue en Sarajevo. Le declara la guerra a Serbia. Sí. Y no servía hacer eso. No servía, bueno. Pero entonces, resulta que Rusia tenía un pacto con Serbia. Claro. Y eso obliga a Rusia a declarar la guerra a Serbia. Lo Austria, cual obliga a Francia a declarar esa guerra a su aliada Rusia. Sí. Y eso es lo que quieren los alemanes. Que Inglaterra se solidariza. Triangular la cosa. Claro. Sí. Entonces ellos nunca agredieron a Inglaterra. Y la prueba es que la guerra fue todo el territorio francés. Sí, así fue. Yo creo que fue una guerra contra Inglaterra. En el futuro. Pues claro, porque era el enemigo realmente. Claro. Cuando la próxima etapa de la evolución nos lleve a tener en este planeta una especie descendiente del Homo sapiens que se acuerda, cuando examinen eso van a decir que los europeos estaban locos, ¿verdad? Sí. Que se acuerda. Bueno, pero fíjate. Qué difícil. ¿Cómo se arma la guerra del 14? Es de locos. Sí, absolutamente. No. Y todo es, fíjate que todo es una gran curva para que haya una guerra entre Inglaterra y Alemania. Sí, fue sin que encender un fosforito y se armó una guerra, porque eso fue, realmente no justificaba. La guerra que Alemania quería. Claro. Ahora que contaba usted eso, don Alberto, recuerdo una de las pifias periodísticas más espectaculares que yo he leído. Leyendo una vez cosas ahí por una razón que, de esas tontas que uno se pone a hacer trabajos que no tiene que hacer, me tocó buscar
información sobre los inicios de la Primera Guerra Mundial. Y entonces hay un artículo de un mexicano, periodista serio se supone, que dice, y entonces el archiduque Fernando, que fue asesinado por el príncipe Gavrilo, entonces yo aquí Waldini está metido en algo, porque ¿cómo es eso? Y es que el estudiante bosnio, o ser bosnio, en todo caso fue en Sarajevo. Sí, claro. Que le disparó el pistoletazo, se llamaba Gavrilo Príncipe. Gavrilo Príncipe, sí. Entonces el idiota mexicano, Gavrilo Príncipe es el príncipe Gavrilo. El príncipe Gavrilo es el protagonista de La Viuda Alegre. Claro, sí. Yo decía, pero ¿dónde oí yo esa vaina? Claro, es el protagonista. Y entonces digo yo, cayeron todos. Sí. No es el príncipe Gavrilo, es el conde Danilo. Danilo, sí. El de La Viuda Alegre es Danilo, no Gavrilo. No, podría haber sido de ahí. Sí, pero no pero me confundiste, el príncipe Gavrilo. Les puse la yo pusiste una cáscara de porque habría sido peor la pifia del mexicano. Sí, en todo claro. caso. con Danilo, claro. Imagínense qué clase de cretino puede ser un periodista. Sí. Y tan serio que había sido publicado en una revista especializada. Y yo me carcajeaba, porque Waldini, eso consigue a Waldini de a contar la guerra de los 100 días, ¿verdad? Ay, bueno. No, de los 100 años, digo, no, la de los 100 días fue la otra, la de Bush. En estos días pasaron en History Channel un primer capítulo interesantísimo sobre la Segunda Guerra Mundial, pero con tomas extraordinarias, pero cosas que yo no había visto realmente, de la Primera Guerra Mundial, cómo se cae a la Segunda, del push ¿cómo se llama? De Múnich. Múnich, sí. Detalles con tomas, yo no sé dónde lo consiguieron, ¿verdad? Porque es extraordinario. ¿Ves que ya existía? ¿Y cómo se, ¿Ya existía el cine? Sí, bueno, pero nunca las habían pasado. ¿Qué? Así, coordinadamente, es decir, atando los nudos hasta llegar a un objetivo. Yo nunca lo había visto, me llamó poderosamente la atención. ¿De qué estás hablando? De la película. De una serie de History Channel sobre la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cómo comenzó, cómo se va desarrollando, cómo asciende Hitler. Bueno, eso es más conocido, eso sí, ya habían sacado algunas cosas. Pero cuando Hindenburg lo nombró su primer ministro y después cómo se van desarrollando los acontecimientos. Esta es una pregunta que yo primero que ustedes puedan colaborar. ¿Cuándo fue que el mundo se asustó con Hitler? ¿Se asustó? Sí. ¿Pero cuándo se asustó? Yo no sé, bueno, es la pregunta. Llegó un momento que el mundo se asustó. Puede haber sido cuando bombardearon España, ¿verdad? ¿Cómo cuando bombardearon España? No bombardearon España los alemanes. Sí, claro. Bueno, ¿cuándo fue que la el mundo se Revolución asustó Española con Hitler? La pregunta. Cuando salió la película de Chaplin. No, es una broma. No, yo digo... Justamente esa pregunta que usted está haciendo es como la que es parecida a la que yo me hice. Por ejemplo, Hitler llega al gobierno en enero del 33, ¿Sí? que es el mismo tiempo que Franklin Roosevelt. Sí. En agosto del 34 hace la primera quema de libros. Bueno. ¿Se asustó el mundo? No. No creo. ¿Verdad? Oíme, yo tampoco. Hay un pasaje en esta cuestión de History Channel interesantísimo, que es cuando Franklin Roosevelt dice que los Estados Unidos van a permanecer neutrales, porque mucho de la población norteamericana simpatiza con Henry Ford y su grupo, de manera que... Pero en Costa Rica misma cambió, había aquí en este país había... Claro. Eso eran frases de Roosevelt. Bueno, pero pero claro, pensemos que Roosevelt mantuvo esa tesis, pero de la boca para afuera. El que convenció a Roosevelt de actuar fue Churchill, definitivamente. Fueron los japoneses. Cuestión de... pero eso fue mucho después. No, cuando Japón
bombardea, cuando Pearl Harbor, no estaban en guerra todavía Estados Unidos. Sí, no estaban, tenés razón. Sí. Yo creo que el cambio... Ahora, pero don Alberto, esa pregunta suya estará siempre en el tapete porque para los alemanes, para los alemanes también existe esa pregunta, pero en otra forma. ¿Cuándo fue que debimos habernos dado cuenta de que había que parar a Hitler? Sí, eso es. Hoy alguien me mandó una portada de esa revista Der Spiegel alemana, que es muy divertida para algunos. Para Das Spiegel. Das Spiegel. Sí. Que aparece en la portada una foto enorme de un vehículo militar norcoreano con un cohete y montado encima del cohete como un jincuirilla jugando el loquito de Kim Il-sung o lo que sea. Sí, el actual. Sí. Y entonces se burlan de él y dice Kim Il-bum, es el nombre que le dan. Sí. Y me ponía a pensar yo, ¿no se dan cuenta que esa caricatura, esa foto así la pudo haber publicado cualquier revista extranjera cuando ellos dejaron que Hitler se le montara encima y se lo aguantaron? Sí. Y claro, cuando usted pregunta si por lo de la quema de libros, yo le digo, no sé, ¿será que uno ya está como condicionado? Sí. Pero a mí me dicen que hay con la venia del gobierno se están quemando libros en las plazas, o me exilio o hago algo. Pasó muchos se exilaron. Pero en ese momento, es que ese momento... Sí, empezó claro. Todo de judíos. Porque claro. Los libros que quemaron eran de autores judíos. Libros de autores judíos especiales, sí, eso es cierto, que era... Entonces ahí se empezaron a salir muchos. Cuando hacen el concurso para en un momento dado hacen el concurso para que escriban una música incidental para una noche de verano, porque la de Mendelssohn, como era judío, ya no contaba. Sí. Y eso lo hizo, el que ganó fue Orff, ¿verdad? Que ahí empiezan los pecados de Orff sí, fue muy... Pero bueno, sí. Era al principio, claro, sí, los libros judíos de judíos eran, todo y ya eso era una señal que debió haber asustado primero a los alemanes, claro, pero no... Oye, me estaba acordando, a propósito de lo que dijiste de Roosevelt, que muy poco después presentó la ley de préstamo y arriendo, que era para ayudar a Inglaterra. No, todavía no había declarado la guerra. No, era un subterfugio para ayudar. Que estábamos en el 34 y te fuiste el 39. Sí, el 34. 37. 37, sí. Claro, luego vienen actos. Por ejemplo, hay uno que yo he leído comentarios sobre eso, hay poemas muy sentidos sobre eso. La anexión de Austria, sobre la anexión de Austria. Eso fue lo que más asustó. Ahí empezó el susto. Además, desde el punto de vista de la cultura... ¿Vos crees que eso fue más susto que lo del corredor polaco? ¿Quién sabe? Bueno, pues claro, es coger un país, invadir un país... Pero es que Austria y apropiarse era una anexión. Entonces momentito. Pero los gobernantes austriacos se estaban entregaron. vendidos, hombre. Por eso, pero se entregaron. Pero Checoslovaquia y Polonia no. Pero acordate de la sí, pero eso vino después. Sí, claro, bueno, y ahí sí. Ya lo de Austria fue... yo por lo menos me acuerdo de la alarma. ¿Cómo le llamaban? Acordate de la soberanía por adquisición. El Anschluss. La soberanía por adquisición de Hobbes. Ese el caso de Austria era total, porque incluso en el caso de Checoslovaquia fue lo de Austria, sí. La anexión de un territorio de la región checa que estaba supuestamente, y yo creo que era cierto, poblado mayoritariamente por alemanes. Entonces es algo que bueno, en circunstancias normales, ahora las democracias occidentales violaron todo el derecho internacional, quitándole Kosovo cuando México se apoderó de Guatemala. A Serbia. Cuando la OTAN le quitó... Pues exactamente como si México se hubiera apoderado de Guatemala. Porque eran mayas, claro. Porque eran mayas, ya está.
Una explicación radical y clara. Pero digamos que en No, cambio... pero yo me acuerdo Por lo menos de Yucatán. cuando Hitler invadió Austria, que ya yo, fue en el año 38, yo era estudiante de Derecho, me acuerdo, yo era estudiante de la Escuela de Derecho, y ahí dimos gritos, ¿verdad? Claro, Y una cosa, claro. los estudiantes de Costa Rica, imagino que es del resto del mundo, pegamos gritos. Sí. Eso creo que sí fue ya una llamada de atención seria. ¿Cómo lo fue cuando Italia ocupó Etiopía? ¿Verdad? Bueno, Sí. sí. No se llamaba Etiopía, Abisinia. Abisinia. Estaba Haile Selassie ahí. Jálese así. Haile Selassie, así le decían, es broma. Sí. No, pero... Haile No, es que Selassie. así se llamaba. Haile Selassie, no Haile Selassie, como está diciendo. ¿Dónde está la tilde? ¿Usted la ha visto la tilde? No, Sí, ahí nunca... preguntarle a Haile Selassie dónde la tiene. El Negus. El Negus, claro, el Negus. Pero sí, eso de Austria creo que es, don Alberto, la piedra de toque. Yo creo que aterrizamos la invasión de, sobre la piedra de toque. La invasión de Etiopía fue mucho antes, fue unos años antes.